Buen día amigos, mi nombre es Augusto Balbi, soy politólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tengo una especialidad en gobernabilidad y gerencia política por la Pontificia Universidad Católica del Perú y la George Washington University, y actualmente me vengo desempeñando como investigador principal del Grupo de Estudios de Gobernabilidad y Democracia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En esta oportunidad he recibido la invitación del Instituto de Iure para hablar un poco sobre las políticas públicas, que correspondería a la segunda unidad del curso de Gobernabilidad y Políticas Públicas que se viene dictando a nivel nacional. Así que metámonos un poco ya de lleno a hablar de las políticas públicas, que es pues la esencia de este curso que se viene dictando. Habría que empezar entonces diciendo y preguntándonos qué cosa es una política pública, ¿no es cierto? Se viene hablando mucho sobre las políticas públicas, sobre la gestión pública, pero ciertamente no se tiene bien definido qué cosa es una política pública, a qué nos referimos cuando estamos hablando de una política pública y quiénes son los que hacen una política pública. Definamos entonces qué cosa es una política pública. Y una política pública va a ser el conjunto de decisiones y de acciones que va a emprender el gobierno con la finalidad de influir en un problema que ha detectado, que considera que merece una atención. La finalidad de esta influencia evidentemente es resolver, ¿cierto? En esencia y de manera muy lata, esto es una política pública, ¿no? El conjunto de decisiones y de acciones que emprende el gobierno con la finalidad de influir en un problema para solucionarlo. ¿Quiénes son entonces los que van a hacer la política pública? ¿O quiénes son los que desarrollan la política pública? Pues evidentemente se desarrolla dentro de la esfera del Estado y en distintos niveles, sea desde el nivel nacional, la política pública nacional, ¿no es cierto?, que involucre a todo el país, una política pública mucho más regional, o una política pública local, o hasta una política pública sectorial, en un determinado sector, ¿no es cierto? Pues se desarrolla en la esfera del Estado en estos distintos niveles, desde el Ejecutivo, desde el gobierno mismo, el gobierno central, a través de los gobiernos regionales, a través de los gobiernos provinciales o locales, o a través de los ministerios. Cualquiera de ellos está facultado para desarrollar y ejercer las políticas públicas, y de hecho todos estos lo hacen indistintamente. No excluye que el gobierno central desarrolle políticas públicas a que lo haga un gobierno regional, un gobierno local, sea provincial o distrital, o los propios ministerios. No es excluyente. Ambos hacen políticas públicas a la vez. Incluso pueden hacer políticas públicas de manera concertada, ¿no? El gobierno central con el gobierno regional pueden coordinar, interactuar y llevar a cabo una política pública que pretenda solucionar un determinado problema que considere el gobierno central que afecta y es prioritario en determinada región. Entonces, esto es una política pública, ¿no es cierto? El conjunto de decisiones y de acciones que emprende el gobierno con la finalidad de solucionar un problema que considera el gobierno merece una especial atención. Pero, ¿qué problemas son los que va a considerar el Estado merecen especial atención? Y estos son los problemas públicos. ¿Qué cosa es un problema público y qué diferencia habría entre un problema público y un problema social? Y en general, ¿qué cosa es un problema? ¿No es cierto? Bueno, un problema, en el sentido más lato del término, va a ser aquellas circunstancias que van a generar dificultades en el desarrollo normal de cierto proceso. Eso es un problema. Las dificultades que evitan que se desarrolle de manera normal un proceso. Entonces, ¿qué sería un problema social? Pues un problema social va a ser el conjunto de dificultades y de circunstancias que van a impedir que el proceso social se desarrolle de manera normal, que van a generarle
o van a generar en la población una afectación, ¿no es cierto?, a algunos de sus derechos o a alguna de sus facultades. ¿Y qué diferencia hay entre un problema social y un problema público? Pues que un problema público va a ser aquel problema que va a entrar en la agenda del gobierno, que va a entrar como prioridad para las decisiones que va a tomar el gobierno. El problema público vamos a tomarlo entonces como ya la decisión del gobierno de considerar que este problema social merece especial atención y por lo tanto merece desarrollar alguna alternativa que ayude a aminorar la afectación que está sufriendo la población o a solucionar algún nodo que está generando que definitivamente el proceso social de ese contexto, de esa región, no se pueda llevar con normalidad. Entonces, valga decir de que no todo problema social se va a convertir en un problema público. Y que incluso no todo problema público va a terminar obteniendo una solución inmediata o va a convertirse en una política pública, ¿no es cierto? No, una cosa no lleva necesariamente a la otra. ¿Cómo se forma la agenda pública? ¿Cómo se forma la agenda del gobierno? ¿Cómo pasamos y convertimos este problema social, lo pasamos a convertir en un problema público que merezca atención y que lleve al Estado en sus diferentes esferas, nacional, regional, local o sectorial, a tomar una decisión para influir y solucionar este problema? Pues bien, la agenda pública va a desarrollarse en el aspecto de la comunidad política, en lo social, ¿no es cierto? Es los problemas sociales. Ejemplo de problemas sociales, pues podemos tener en determinado distrito el recojo de basura, podemos tener de repente un problema social en el cercado, el tránsito caótico, podemos tener como problema social la salud, ¿no es cierto?, la desnutrición crónica, el transporte, ya lo hemos mencionado, ¿no es cierto? En Lima, de hecho, se habla mucho del transporte hoy en día. Entonces, como podemos mencionar temas que más o menos generan una opinión pública, una corriente de opinión, ¿no es cierto?, que nos preocupan a todos y que todos creemos que el gobierno o la autoridad debe solucionar. Pues estos problemas que nosotros hemos mencionado son problemas sociales. La delincuencia, la inseguridad ciudadana es un problema social, ¿no es cierto? Es un problema social que nos afecta a todos, que nos hace salir a las calles y no poder caminar tranquilos y tener cuidado y no lucir muy ostentosos, ¿no es cierto? El celular guardado en el bolsillo, porque lo dejan frío, porque si lo saco me pueden robar. Pues esta percepción de que necesitamos de que el gobierno tome decisiones se da en la comunidad política, se da en nuestra esfera social, ¿no es así? Pues bien, en esta esfera social, en esta comunidad política, se genera la opinión de que la inseguridad ciudadana es demasiado alta en nuestro país, de que el transporte es un problema que necesita solucionarse porque no podemos pasarnos 2 o 3 horas en el tráfico y en los carros, de que Lima necesita más infraestructura vial, de que debemos hacer algo con la desnutrición crónica que está mermando a regiones internas en el país, de que la basura en mi distrito es un problema que genera contaminación, ¿no es cierto?, que puede traer bacterias y que la municipalidad necesita hacer algo para solucionarlo, etc, etc, etc. Todo lo que podamos mencionar se va a desarrollar en el ambiente de la comunidad pública, en el ambiente social. Todos estos problemas que nos afectan a todos, que son problemas sociales, ¿no es cierto?, entran en esta agenda
en la cual más de uno se sienta a conversar sobre el problema. Lo converso con mi amigo, lo converso con mi vecino, lo converso con mi familia, lo converso con mi pareja. Con todos converso y nos preocupamos y nos interesamos en que esto es un problema que ya tiene o que ya merece una solución. Entonces es ahí donde entra este problema social en la agenda pública. Esta agenda pública, como principal característica, es una agenda general y abstracta. Lo planteamos, la inseguridad ciudadana que vivimos nosotros, no, de manera muy genérica, es inseguridad. Ahí tenemos el robo a mano armada, el arrebato, tenemos el sicariato, tenemos la venta ilícita de drogas, tenemos el pandillaje, ¿no es cierto? Todos estos aspectos están inmersos en este término que nosotros llamamos inseguridad ciudadana. Hemos visto, es totalmente general, involucra a varios, y es abstracta porque pues no hay detrás de esta afirmación de inseguridad ciudadana ningún estudio técnico que se sostenga en datos, no hay un estudio de campo, no hay ningún tipo de corroboración empírica de que lo que sucede pues efectivamente es un alto índice de inseguridad ciudadana. Se debe a percepciones, a opiniones. Entonces esta agenda pública que se forma en la comunidad política, en la esfera social, pues tiene como características que es general, ¿no es cierto? No está muy acotada y es totalmente abstracta. Pues bien, la diferencia es que se va a entrar al problema público cuando entre a la agenda de gobierno. ¿Y qué cosa es la agenda de gobierno? Pues la agenda de gobierno son los puntos prioritarios que considera el Estado en todos sus niveles y en todos sus sectores deben tener una solución. La agenda del gobierno. Por ejemplo, la agenda de este gobierno, el gobierno de Ollantaytamala, está clarísimo desde que entró, es la llamada inclusión social, ¿no es cierto? Y ha desarrollado una serie de programas y una serie de medidas con la finalidad de ayudar a incrementar, ¿no es cierto?, la inclusión social, reducir los niveles de pobreza, los niveles de desigualdad, y la inclusión social ha sido más o menos la bandera de este gobierno. Del gobierno pasado, del gobierno de Alan García, podríamos recordar que una de las banderas era la austeridad, ¿no es cierto? El reducir los costos del Estado, al punto de que el presidente Alan García no utilizó el avión presidencial, redujo su sueldo, ¿no es cierto? Entre otras cosas que estaban dentro de la agenda de gobierno del presidente Alan García, pues podríamos decir que estaba la pobreza, ¿no es cierto?, al punto de que la alfabetización, el tema de la educación. Retrocediendo un poco más, ¿no es cierto?, en el gobierno de Alejandro Toledo, definitivamente la corrupción y el empleo era parte de la agenda de gobierno del presidente Toledo. Recordemos que el presidente tenía una frase que decía que iba a poner al Perú a trabajar, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de cosas nos llevan a entender un poco la agenda de gobierno. La agenda de gobierno es la directriz, la línea que tiene el gobierno para llevar a cabo sus políticas, para llevar a cabo los puntos que él considera que deben solucionar y que son prioritarios por encima de cualquier otro. ¿Cuál va a ser entonces la diferencia entre la agenda de gobierno y la agenda pública? Es que la agenda de gobierno va a estar mucho más acotada y específica, porque evidentemente pues, el gobierno no puede hacer todo al mismo tiempo. Por lo tanto, esta agenda de gobierno va a estar acotada, ¿correcto? Esta agenda de gobierno va a estar acotada. El Ministerio del Interior, que es a quien le compete la inseguridad ciudadana, pues desarrollará políticas que vayan a atacar primero el sicariato, desarrollará políticas direccionadas a reducir el pandillaje, generará una política que vaya a combatir la venta y el tráfico ilícito de drogas. De hecho, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional tienen subdivisiones, ¿no es cierto?, y cada una se encarga de combatir y generar políticas para las distintas modalidades del crimen, ¿no es cierto? Entonces, como podemos ver y observar,
la agenda del gobierno es acotada, se delimita, es específica, no ataca todo, no es tan general y abstracta como lo es la agenda pública, que es una agenda que obedece a la comunidad política, a la esfera más social. La agenda de gobierno es mucho más acotada y específica porque responde a una línea que tiene como prioridad, ¿no es cierto?, el gobierno de turno en ese momento. En este momento, pues el gobierno es el gobierno del presidente Andumala, que, como habíamos dicho, pues tiene como línea la inclusión social como eje de acción. Pues bien, sin embargo, dentro mismo de la agenda pública, perdón, de la agenda de gobierno, hay problemas públicos que, como hemos dicho, obtienen una respuesta del gobierno, obtienen una formulación de política que se va a llevar a cabo para solucionarlo, y hay problemas que no llegan a definirse por completo, y eso lo vamos a ver cuando vayamos en la siguiente etapa a hablar del proceso de las políticas públicas. Hay la definición del problema. Pues hay problemas públicos que no llegan a definirse del todo, que no llegan a obtener una formulación de políticas públicas. Y esto se debe básicamente a un tema que cae en el aspecto político. Las políticas públicas tienen dos caras. Una cara es la cara técnica y otra cara es la cara política. La cara técnica va a obedecer al estudio y a la investigación que va a sostener los datos que corroboren que hay un problema y que ese problema merece atención, más allá de la corriente de opinión que haya generado la sociedad y más allá de la agenda de gobierno, ¿no es cierto? Se sustenta en una investigación, en datos concretos, en datos empíricos recogidos de nuestra realidad social. La otra cara es la cara política, que no obedece al tema técnico y que en muchos de los casos, y en nuestra realidad, ni siquiera la toma en cuenta, y que obedece simplemente a la voluntad política del líder que en ese momento se encuentra gobernando, ¿no es cierto? Esta ambivalencia, o digamos, esta dicotomía entre lo técnico y lo político genera una fuerte tensión. Y genera una fuerte tensión porque va a generar que en nuestro país las políticas públicas tengan un origen muy difuso en lo teórico, ¿no es cierto?, un poco perdido, con cierta incertidumbre en el aspecto teórico, en el aspecto investigativo, porque no se toma en cuenta, y en el aspecto político, mucho de la voluntad del líder. Eso se evidencia, por ejemplo, con el tema de la educación, ¿no es cierto? Hay especialistas que mucho han hablado en el país sobre la educación. Sin embargo, en los últimos años, las políticas emprendidas por los diferentes gobiernos, observamos que más o menos no han tenido mayor impacto ni mayor resultado, ¿no es cierto? Hace poco ha salido la prueba PISA, y en la prueba PISA ocupábamos prácticamente el último lugar. Entonces, esta medición que se hace anualmente sobre la educación en los países, pues nos lleva a la conclusión de que más o menos las políticas públicas que se han generado en el sector de educación pues no han tenido el impacto que hubiésemos querido, y evidentemente pues es que en el sector de educación ha obedecido más a una línea política del gobierno que a un aspecto técnico. Sin embargo, esta dicotomía es muy común entre el aspecto técnico al momento de la formulación y el desarrollo de las políticas públicas y el aspecto político. ¿Cuál debe primar? Pues algunos optimistas dicen que lo que debe primar es el aspecto técnico, ¿no es cierto?, el sustento investigativo, el sustento teórico, el sustento académico, la corroboración en datos, en índices, en estadística, que nos lleve a poder entender y visualizar el problema de una manera muy clara, y desde esta manera poder ejecutar y desarrollar las políticas públicas y convertir ese problema público en una política pública que genere soluciones. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la política pública tiene actores y que estos actores interactúan entre ellos, y que evidentemente siempre con una política pública va a haber algunos que se van a beneficiar y otros que se van a perjudicar, y que los que se van a beneficiar estarán a favor de la política pública y la apoyarán,
y los que no y se perjudicarán, pues evidentemente harán todo lo posible para evitar que la política pública sea exitosa y para mantener el status quo, porque pues en ese status quo está el beneficio de ellos, ¿no es cierto? Hacerlo desde el punto de vista técnico, tomando en cuenta investigaciones, tomando en cuenta la teoría, tomando en cuenta datos empíricos, nos haría ser bastante técnicos y bastante quizá acertados al momento de generar la alternativa, al momento de generar la política pública. Pero hay una parte en la política pública, un proceso que es importante, que es el proceso de la implementación. Y en este proceso de la implementación, el gestor de las políticas públicas, el que hace la política pública, tiene que tomar en cuenta el contexto político. Pues porque si no lo toma en cuenta, si no evalúa a los actores, si no interactúa con ellos, y solamente se limita a desde el escritorio, desde la oficina, a tomar en cuenta los datos, tomar en cuenta la investigación y desde el ámbito académico ejecutar la política pública, es una política pública que va a estar condenada al fracaso, porque la política pública tiene como último beneficiario o como último fin el contexto político, cambiar un contexto político, un contexto social. ¿Y cómo podríamos pretender cambiar un contexto social sin tomarlo en cuenta? Pues evidentemente será una política pública bastante técnica, pero que sin tomar el contexto social estará condenada al fracaso, ¿cierto? Y el otro aspecto es el tema político, ¿cierto? El abocarnos solo al tema político y desarrollar solo el tema político. Pues desarrollar todo y hacer la política pública solo desde el aspecto político, pues también nos vuelve un poco ciegos y también condena a la política pública al fracaso. ¿Por qué? Porque evidentemente solamente haríamos lo que consideramos que la gente quisiera obtener como respuesta, sin tener un sustento público. Y nos llevaría quizá a tomar una decisión que a la larga no está sustentada en datos y que a la larga ni soluciona el problema y que en muchos de los casos podría hasta empeorar. Entonces, el aspecto técnico no es el único que debemos tomar en cuenta y el aspecto político tampoco es el único que debemos tomar en cuenta. Lo ideal sería, de cierta manera, un equilibrio entre ambos, entre el aspecto técnico de la política pública y el aspecto político de la política pública. Ambos son los aspectos que nosotros deberíamos tomar en cuenta al momento de desarrollar las políticas públicas. Pues bien, establecido entonces que un problema público va a ser aquel problema público que va a ser aquel problema social que entra en la agenda del gobierno y que por lo tanto amerita una respuesta, y partiendo de la idea de que no todo problema público logra convertirse en una política pública, vayamos entonces a entender el proceso de las políticas públicas, cómo se genera una política pública y por qué etapas va a pasar una política pública para denominarse como tal, ¿cierto? Política pública. Y sobre esto, sobre este proceso, hay que hacer una salvedad. Vamos a recrear este proceso de la política pública desde una visión holística, desde una visión todista, ¿no? Bastante general, tratando de abarcar absolutamente todo el proceso. Sin embargo, vamos a hacer la separación del proceso, evidentemente, porque el proceso tiene etapas, vamos a hacer una separación, pero esta separación va a ser con fines básicamente analíticos, porque en la práctica, en lo real, no es tan marcado el proceso, ¿no? No es tan lineal como podemos plantearlo, sino que básicamente los procesos se dan de manera continua uno con otro, e incluso no necesariamente tiene que haber un orden, y lo vamos a plantear con ejemplos. En muchos de los casos se saltan los procesos o un proceso se lleva a cabo antes que otro, de acuerdo a cómo lo vamos a plantear aquí. Pues bien, la primera etapa entonces de una política pública o del proceso de las políticas públicas va a ser la identificación y la definición del problema. La identificación del problema va a consistir, ¿no es cierto?, en seleccionar aquel problema que vamos a creer merece atención, merece una solución.
de la inseguridad ciudadana, de la salud pública, del recojo de basura, del tránsito, ¿no es cierto?, del transporte. Identificaremos un problema que nosotros creemos que es prioritario. Y de ese ámbito general abstracto identificaremos y acotaremos, ¿no es cierto? Entonces, esta identificación del problema nos lleva a seleccionar aquel problema, aquella dificultad, aquel conjunto de circunstancias que creemos merecen especial atención para ser solucionadas. La definición del problema va a ser la etapa en la cual, o parte de esa etapa en la cual yo voy a acotar mi problema, porque evidentemente de un determinado problema yo no puedo solucionar todo. De la salud pública en el Perú no puedo solucionar todo, ¿no es cierto? La salud pública implica muchas cosas. Entonces, como identificación del problema, pues diría la salud pública. Y como definición del problema, quizás podría decir la infraestructura de los hospitales, ¿cierto? El problema un problema en el Perú es la salud pública. Y un problema en el Perú, desde la definición del problema, podría ser la infraestructura en los hospitales. Mejorar la infraestructura, mejorar el equipamiento. Entonces tendría como problema la inadecuada infraestructura en los hospitales y la falta de equipos de última generación para que se desarrollen pues, los análisis o el tratamiento de ciertas enfermedades. La segunda parte, la segunda etapa del proceso de las políticas públicas va a ser la formulación de alternativas. Esta formulación de alternativas va a ser justamente donde debe desarrollarse el aspecto técnico, ¿no?, per se, en la cual yo voy a hacer una investigación del problema, voy a investigar las causas, voy a conseguir los efectos, las consecuencias, y de estos resultados que yo obtenga, pues podré formular alternativas, podré formular posibles soluciones al problema, ¿no es cierto? Este proceso va directamente ligado a la tercera etapa, que es la adopción de una alternativa, donde paradójicamente va a primar el aspecto político, ¿no es cierto? Porque quien toma la decisión, pues es el político, es el líder, quien decide qué se debe hacer y cuáles son las alternativas que el gestor de las políticas públicas, que nosotros como gestores, como técnicos le podemos presentar. Él decidirá cuál de las alternativas es la que más se adecua a su línea de gobierno, cuál es la que se adecua a su agenda de gobierno, a su línea de acción. Y en base a eso tomará la decisión, adoptará la alternativa que él considere que debe aplicar. Como vemos, esta dicotomía técnico-político se refleja claramente en estas dos etapas de la formulación de las alternativas y en la adopción de las alternativas. La formulación va a corresponder a un aspecto muy técnico, ¿no es cierto?, donde tengo yo que ir a campo e investigar el problema, averiguar causas, efectos, consecuencias, amenazas, oportunidades de solución, cuáles son los contextos que me llevan a meterme, a ahondar mucho en el problema, y cuáles son los contextos que me pueden ayudar o me pueden ofrecer una oportunidad para salir del problema, ¿no es cierto? Todo esto, lo que se conoce como esa matriz de inconsistencia, que la desarrollamos en los proyectos que se hacen con marco lógico, se desarrolla aquí, en esta etapa, en la formulación de alternativas. En el proceso de adopción de alternativas, pues es estrictamente el ámbito político, ¿no? Yo autoridad, yo presidente regional, yo alcalde distrital, provincial, yo presidente de la República, decidiré en base a la agenda de gobierno, en base a mi línea de acción, cuál es la decisión que tengo que tomar, cuál es la decisión que creo, la alternativa que creo va a solucionar el problema. Y que evidentemente puedo equivocarme, ¿no es cierto? Porque la decisión que tome no obedece a un aspecto técnico, sino a un aspecto más político. La cuarta etapa es una etapa fundamental y importante, donde también se da esta dicotomía técnico-político, que es la etapa de la implementación de la política pública, de la implementación ya de la alternativa
que yo he elegido como aquella que merece atención, como aquella que necesita énfasis, como aquella que necesita especial atención. Entonces, esta implementación de la alternativa va a necesitar un aspecto bastante técnico, ¿no es cierto? Bastante técnico porque es el gestor que ha hecho la alternativa, el que ha formulado la política pública, el que tiene que hacer la pauta de qué manera voy a generarme esta implementación. Sin embargo, el aspecto político cobra importancia porque necesito conocer el contexto social y político del lugar donde voy a generar la afectación de la política pública. Porque una política pública genera una afectación. Una política pública, algo es lo que cambia, algo modifica, ¿no es cierto? Obviamente, la finalidad de esta modificación es evidentemente solucionar un problema que hay. Pero como habíamos dicho hace un momento, esta solución, en este contexto, en este conjunto de circunstancias que se dan, hay algunos que son beneficiados y hay otros que son perjudicados. Evidentemente los beneficiados querrán mantener el status quo, ¿no es cierto? Porque ahí está su beneficio, y los perjudicados querrán pues cambiarlo y apoyarán la política pública, ¿no es cierto? Como habíamos mencionado hace un momento. Entonces, en este proceso de la implementación es donde tengo que tomar en cuenta tanto el aspecto político como social, ¿no? Perdón, como político como técnico, ¿no? El aspecto técnico lo tengo que tomar en cuenta porque tengo que ser claro al marcar la pauta de cómo voy a ejecutar la política pública, y en el aspecto político tengo que tomar en cuenta el contexto sociopolítico, ¿no? Del sitio y de la gente y del lugar donde voy a aplicar la política pública y donde esta política pública generará su afectación. Y el quinto proceso, o la quinta etapa, es la evaluación del resultado de la política pública, ¿no es cierto? Una política pública no se puede aplicar simplemente en el aire, simplemente porque considero que la política pública debe aplicarse ya, sino que tiene que haber un análisis posterior de la política pública, de los resultados, de lo que está generando la política pública, ¿no es cierto? Para saber si mi decisión ha sido acertada, si la política pública está bien diseñada y los problemas que yo identifiqué o las causas que yo identifiqué del problema realmente son las causas, y realmente solucionándolas esas estoy ayudando a mitigar la afectación que genera este problema. Este proceso es un proceso fundamental dentro de este sistema holístico que estamos llamando proceso de política pública. Pero como habíamos dicho, esta separación es una separación bastante analítica. Es una separación que pretende ayudarnos a entender cómo se va desarrollando una política pública desde que surge el problema social, identifico el problema social, identifico el problema, lo defino, hasta que evalúo finalmente la alternativa de política pública que estoy implementando. En el aspecto real, muchas veces nos saltamos de uno a otro, ¿no es cierto? Y un claro ejemplo de eso, vamos a plantear ejemplos para que podamos entender, porque en el aspecto teórico las políticas públicas pueden llegar a ser un poco confusas, entonces va a ser importante aterrizarlo en cosas de nuestra realidad que podamos entender. Y quiero hablar un poco de Pensión 65, ¿no es cierto? Pensión 65 es un programa del gobierno actual que tiene como finalidad el darle a los ancianos mayores de 65 años una pensión que les permita, digamos, ayudarlos a salir un poco de la pobreza, a poder apoyarse un poco con este dinero que está brindando el Estado. Pues habría que preguntarnos qué sustento. Se entiende que esta finalidad, o que la finalidad del programa, más allá del objetivo, o sea, más allá, perdón, el objetivo del programa, más allá de la finalidad de darles el dinero a los ancianos mayores de 65, el objetivo del programa es combatir la pobreza, ¿no es cierto? Mitigar el impacto que puede tener la pobreza en el sector de la población adulto mayor. Pues habría primero que preguntarnos si efectivamente el adulto mayor, o el grado de la población que está en este grupo de adulto mayor, es una de las más afectadas por la pobreza, ¿no es cierto? Eso es lo primero que habría que preguntar.
Sobre eso podríamos quizá discutirlo, ¿no es cierto? Pero yo no sé si el adulto mayor son los más afectados, quizá los niños, que pueden llegar a sufrir desnutrición crónica si sus padres están en un estado de pobreza que no les permite alimentarlos de manera adecuada, y les va a generar desnutrición crónica. Y la desnutrición crónica, como sabemos, es una enfermedad que termina mermando la salud y el desarrollo social y psíquico de las personas que la padecen, incluso muchos años después, incluso hasta de por vida. Entonces quizá la población más afectada no es el adulto mayor, sino son los niños. Estoy planteando un ejemplo, no estoy diciendo que sea así. Otra cosa que había que tomar en cuenta es si la cantidad de dinero que les da el Estado, que les provee el Estado, que son algo de 265 soles inicialmente, efectivamente ayuda a ese anciano que está en la pobreza a salir de la pobreza. Porque la finalidad de una política pública que desea combatir la pobreza no es perpetuarla, sino al final mitigarla y en algún momento poder lograr eliminarla, ¿no es cierto? Entonces, si este Estado, si el gobierno actual, si este gobierno actual está dando este subsidio de dinero a los ancianos de 65 años, mayores de 65, es porque prevé o porque piensa de que de esa manera ayudará a esos ancianos a salir de la pobreza en la que se encuentran. Entonces había que preguntarnos si la cantidad de dinero que les da, primero, es la suficiente para que salgan de la pobreza. Lo primero que hay que preguntar, y que creo que pocos han preguntado. Y lo segundo es que yo no conozco hasta la actualidad una evaluación de este programa, ¿no? Hay una evaluación, quizá está el dato de cuántos beneficiarios hay por región, por localidad, ¿no es cierto? Y eso lo debe tener el Ministerio de Inclusión Social, pero no hay un informe que nos diga en cuánto porcentaje se ha reducido la pobreza y la pobreza extrema en el sector adulto de la población a través de este programa Pensión 65. No hay un porcentaje que nos diga cuántos adultos mayores han podido salir de la pobreza con este subsidio que da el Estado. Entonces, esto es un claro ejemplo de que esta política pública que se traduce en este programa social de Pensión 65, pues en lo absoluto ha pasado por todas las etapas de la política pública. Ha pasado solo quizá por la identificación del problema en el tema de la pobreza en los adultos mayores y la afectación que pueden tener los adultos mayores, pero no ha pasado por una adecuada formulación porque no ha sustentado en datos, no ha pasado por una formulación alternativa, ¿no? A eso me refiero, en el que esté sustentado en datos, en el que haya habido una investigación de campo en el impacto que tiene la pobreza y la pobreza extrema en los ancianos mayores. Pues si es así, el Estado no nos lo ha hecho conocer, pero hasta donde yo he podido revisar, no hay ese estudio, no ha habido ese sustento técnico al momento de la formulación de la alternativa. La adopción pues ha sido netamente una adopción política, porque fue una promesa de campaña del actual presidente, ¿cierto? Pues la implementación, bueno, sí se ha hecho, digamos, ¿no? La han generado ellos a través de promotores que registran y empadronan. Sin embargo, hay cuestionamientos, grandes cuestionamientos a ciertos beneficiarios que en realidad no están en condición de pobreza extrema ni de pobreza, ¿no? Sino que pues tienen las condiciones para vivir, no son personas millonarias, pero tienen las condiciones para subsistir y que no necesitan este dinero, este subsidio, y que al final este subsidio está llegando a las personas que no son las adecuadas. Entonces, por ahí quizá podría haber un problema de implementación y pues evidentemente no ha habido evaluación, ¿no es cierto? No hay hasta el momento, en lo que va de la ejecución de este programa, una evaluación del programa, ¿no? No hay una evaluación de la política pública, del resultado, del impacto que ha tenido esta política pública. Entonces, como podemos ver en este ejemplo, los procesos los hemos estudiado para que podamos entenderlo de manera analítica, pero en la práctica muchas de las políticas públicas saltan
este proceso. Les diría como consejo, quizás también como ejercicio, que podamos hacer o podamos tomar el trabajo de seleccionar una política pública que realice el Estado peruano y tratar de analizarla desde estos pasos que tiene el proceso de las políticas públicas, ¿no? Para que puedan darse cuenta ustedes mismos de que este proceso no se cumple a cabalidad, porque es un proceso analítico. No se cumple a cabalidad no porque el proceso esté mal, sino que no se cumple a cabalidad porque en nuestro país la dicotomía técnico-político prima el aspecto político, que hace que los aspectos técnicos del proceso se salten, ¿no es cierto? Entonces, les dejo el ejercicio de que puedan seleccionar una política pública del Estado y puedan tratar de analizarla, ¿no? Tratar de identificar o de verificar si efectivamente hubo una identificación, una formulación, una definición del problema, una formulación de alternativas, cómo se dio la adopción. Esto lo podemos hacer mediante el ejercicio del análisis, que consistiría en hacer básicamente lo mismo que yo acabo de hacer hace un momento con pensión 65. Pues bien, dicho esto y habiendo entendido este proceso, habría que decir que lo que busca el aspecto, que esta dicotomía entre el aspecto técnico y político es cotidiana en las políticas públicas y se da todo el tiempo. Y que bajo la lógica del análisis de las políticas públicas debe primar una frase que se utiliza mucho en el mundo de las políticas públicas, que es la investigación para la acción. ¿Qué cosa quiero decir? Que yo, antes de formular la política pública, antes de adoptar una política pública, debo sustentarla en datos, debo sustentarla en investigación, debo sustentarla en teoría. Debe haber un estudio detrás de la política pública, es lo que debería surgir, ¿no es cierto? Porque si no, puede ser que el resultado de mi política pública sea perjudicial y ahonde muchos más los problemas o el problema que he pretendido solucionar, ¿no es cierto? Y eso sería, pues, evidentemente no es lo que queremos con la política pública, porque la política pública busca solucionar el problema. Un ejemplo para entender esta dicotomía y esta importancia entre lo técnico y lo político podría ser, imaginemos que un determinado gestor de políticas públicas, presidente, un alcalde, decide en el distrito X hacer piscigranjas como criadero de truchas, ¿no es cierto? Pues bien, licita, hace la construcción y elabora, construye estas piscigranjas. Bien. Sin embargo, este distrito tiene como característica que su población o la actividad económica principal de su población es la agricultura, ¿no es cierto? La mayoría son agricultores. Entonces, desarrolla la política pública, crea las piscigranjas y le dice a la gente que, bueno, que a través de las piscigranjas, criando truchas, se podrá combatir la pobreza que afecta al distrito. Entonces lo que sucede, o lo que podría suceder, es que al final esta gente, que es agricultora y que toda su vida ha cultivado, ¿no es cierto? Y no solo ellos, sino su papá, su abuelo y su bisabuelo, pues tiene ya como tradición dedicarse a la agricultura. Y que lo que yo estoy haciendo al final, con esta política pública, sería básicamente dibujar de alguna manera un intento por solucionar un problema social que sería el desarrollo socioeconómico, pero al final no lo voy a generar, porque esta gente no va a poder adaptarse a este nuevo cambio que yo le estoy ofreciendo, porque no he tomado en cuenta, ¿no es cierto?, el aspecto social, político de ese lugar. Quizá el criadero de truchas, quizá las piscigranjas pueden ser muy óptimas
para el desarrollo socioeconómico, pero quizá no para ese distrito, ¿no es cierto? Entonces, es importante el aspecto técnico y político, pero ambos deben ir de la mano, deben ser una especie de sistema mixto, ¿no es cierto?, en el cual ambos se puedan ejecutar. Bien, entonces ya habiendo entendido el proceso y esperando de que hagan ese ejercicio que les estoy mencionando de poder desarrollar el análisis de este proceso seleccionando una política pública del Estado, pasemos un poco a hablar sobre la tipología de las políticas públicas, ¿no es cierto?, la clasificación de las políticas públicas. Porque evidentemente también es una finalidad bastante analítica, ¿okay? Pero sí ciertamente nos va a ayudar a poder entender mucho más el proceso de política pública. En general, toda clasificación suele ser arbitraria, ¿no es cierto? Porque la clasificación la hacemos desde nuestra concepción, desde lo que nosotros creemos que debe tomarse como característica para diferenciarlas. Pero esta definición yo la voy a tomar de un profesor politólogo también, que es uno de los que más ha escrito en políticas públicas, que es el profesor Teodoro Lowy. Y él nos hace una clasificación entre políticas públicas regulativas, distributivas, redistributivas y políticas públicas constituyentes o institucionales, ¿correcto? Lo que va a tomar en cuenta Lowy básicamente para el desarrollo de esta diferenciación, de esta clasificación de políticas públicas, va a ser básicamente la identificación clara de los costos y de los beneficios. Es decir, de los costos políticos, económicos y sociales que me va a generar el implementar esta política pública, y de los beneficios políticos y sociales y hasta económicos que me va a generar el desarrollo y la implementación de esa política pública. Entonces, las políticas públicas regulativas, vamos a empezar por ahí, las regulativas van a ser aquellas que en las que yo tenga el costo claro, es decir, sé cuánto me va a costar en el ámbito político